Cuando todo se va, quédate contigo. Dios no te pide perfección, te pide verdad. Y la verdad es que a veces estás cansada. La verdad es que a veces tienes miedo. La verdad es que a veces no sabes cómo seguir. Y aún así, Él te ama. Quédate contigo cuando el ruido del mundo te confunda. Quédate contigo cuando nadie más sepa cómo sostenerte. Quédate contigo cuando la vida se vuelva gris y parezca que el sol se olvidó de salir. Este audiolibro no es una promesa de una vida perfecta. Es una invitación honesta a cuidarte, a no rendirte y a tomarte de la mano cuando nadie más quiera hacerlo. Es un recordatorio suave pero firme de que, incluso en la angustia más profunda, hay un Dios que te ama con una misericordia infinita. No tienes que ser perfecta, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que poder con todo hoy. Solo tienes que quedarte contigo y caminar. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse, momentos en los que el mundo se aleja, las fuerzas se agotan y el silencio pesa más que las palabras. En esos momentos, este audiolibro es para ti. Quédate contigo. No es solo un mensaje de ánimo, es un refugio. Es una voz que te recuerda que no estás sola, que no estás rota y que tu proceso tiene sentido. Aquí aprenderás a cuidarte, a no rendirte, a romper las barreras mentales que te impiden avanzar y a confiar más en Dios que en las circunstancias o en las personas. Porque aunque la vida se torne gris, siempre hay un nuevo amanecer. Y aunque no seas perfecta, hay un Dios que te ama con infinita misericordia. Si hoy necesitas una palabra que sane, una pausa que abrace y una verdad que te sostenga, este audiolibro es para ti. Bienvenida. Quédate contigo. Capítulo 1. El acto más valiente. No abandonarte. Hay abandonos que duelen más que cualquier despedida. No hacen ruido, no dejan cartas, no tienen testigos. Son los abandonos silenciosos. Los que ocurren cuando decides dejar de escucharte. Cuando ignoras lo que sientes porque no hay tiempo. Cuando te exiges más de lo que tu alma puede sostener, cuando te juzgas con dureza y te niegas con pasión. Muchas personas creen que abandonarse es rendirse del todo, pero no siempre es así. A veces te abandonas poco a poco. Un día callas lo que duele. Otro día sigues aunque estés rota. Otro día te dices que no es para tanto, y sin darte cuenta, te alejas de ti. Quedarte contigo es un acto de valentía. No es debilidad, no es egoísmo, es supervivencia emocional. Quedarte contigo es mirarte con honestidad y decirte, aquí estoy, aunque duela. Es aceptar que no estás bien sin maquillarlo. Es dejar de huir de ti, porque huir cansa. Cansa el alma, cansa el cuerpo, cansa el corazón. Dios no te pide perfección, te pide verdad. Y la verdad es que a veces estás cansada. Cansada de ser fuerte, cansada de sostener a otros, cansada de aparentar que todo está bien. La verdad es que a veces tienes miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente, miedo a tomar decisiones equivocadas. La verdad es que a veces no sabes cómo seguir. Y eso no te hace débil, te hace humana. Vivimos en un mundo que glorifica la resistencia sin descanso, que aplaude al que no se quiebra, que admira al que nunca se detiene. Pero Dios no admira tu desgaste. Dios no celebra tu agotamiento. Dios no quiere verte rota para probar que eres fuerte. Él quiere que descanses en Él, que te quedes contigo, que te escuches. Cuando te abandonas, comienzas a vivir en automático. Respiras, pero no sientes. Cumples, pero no disfrutas. Avanzas, pero no sabes hacia dónde. Y el alma lo resiente. El cuerpo lo grita. La mente se nubla. Quedarte contigo implica detenerte. Implica hacer silencio. Implica preguntarte, ¿cómo estoy realmente? ¿De qué estoy huyendo? ¿Qué necesito hoy? No lo que esperan de ti. No lo que deberías ser. No lo que otros necesitan.
lo que tú necesitas. A veces lo único que necesitas es permiso. Permiso para llorar. Permiso para decir, no puedo más. Permiso para descansar sin culpa. Dios no se ofende por tu cansancio. No se aleja por tu tristeza. No te rechaza por tus dudas. Al contrario, en la Biblia, Dios se muestra cercano al quebrantado, al cansado, al que ya no tiene fuerzas. Él no te pide que llegues entera, te pide que llegues sincera. Quedarte contigo también es dejar de maltratarte con tus pensamientos. Es dejar de decirte palabras que nunca le dirías a alguien que amas. Todo lo hago mal. Nunca es suficiente. No sirvo. Esas frases no te corrigen, te destruyen. Dios no te habla así. Él corrige con amor, sostiene con paciencia, guía con misericordia. Quedarte contigo es aprender a tratarte como Dios te trata, con ternura, con verdad, con esperanza. Habrá días en los que no tendrás respuestas, días en los que solo podrás dar el siguiente paso. Y eso está bien. No tienes que resolver tu vida hoy. No tienes que entenderlo todo ahora. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Solo tienes que no abandonarte. Cuando eliges quedarte contigo, algo cambia. Empiezas a escucharte. Empiezas a respetar tus límites. Empiezas a confiar más en Dios que en tu exigencia. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a sanar. Sanar no es dejar de sentir, es dejar de huir. Sanar es permitirte ser acompañada por Dios en tu proceso, porque aún así, con tus dudas, con tus miedos, con tu cansancio, Él te ama, no por lo que haces, no por lo que logras, no por lo que aparentas. Te ama porque eres su hija, y cuando entiendes eso, ya no necesitas abandonarte para sobrevivir. Puedes quedarte contigo y caminar. Y cuando eliges quedarte contigo, también eliges un cambio profundo. No un cambio inmediato ni espectacular, sino un cambio silencioso. De esos que no se anuncian, pero transforman la vida. Porque quedarte contigo es empezar a tratarte como un lugar seguro. Es convertirte en tu propio refugio. Es dejar de verte como un problema que hay que corregir para empezar a verte como una historia que necesita cuidado. Hay días en los que despertarte ya es una victoria, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo sepa. Hay días en los que levantarte de la cama requiere más fuerza que cualquier logro visible. Y aún así, sigues. Eso también es valentía. Quedarte contigo significa reconocer tus límites sin vergüenza, aceptar que no puedes con todo, que no tienes que poder con todo. El alma también se cansa. Y cuando se cansa, pide pausa, no presión. Dios no creó tu alma para vivir en constante agotamiento. La creó para sentir, amar, descansar y confiar. Cuando te exiges sin descanso, cuando te empujas más allá de lo que puedes sostener, no estás siendo fuerte, estás siendo dura contigo. Y Dios no te pide dureza, te pide mansedumbre. Quedarte contigo es aprender a escucharte antes de romperte. Es atender las señales antes del colapso. Es entender que el descanso también es fe. Descansar es confiar en que el mundo no se derrumba si tú paras. Descansar es creer que Dios sigue obrando incluso cuando tú te detienes. Muchas personas se abandonan porque creen que no tienen opción, que si se detienen, fallan, que si dicen no puedo, decepcionan. Pero Dios no se decepciona de tu humanidad. La conoce, la comprende, la abraza. Quedarte contigo también implica perdonarte. Perdonarte por no haber sabido. Perdonarte por haber tomado decisiones desde el miedo. Perdonarte por haberte exigido más amor del que te dabas. No sabías lo que ahora sabes. Y eso no te hace culpable, te hace aprendiz. Dios trabaja con procesos, no con versiones perfectas. Y en ese proceso, cuando eliges no abandonarte, empiezas a sentir algo nuevo. Paz. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando contigo. Esa paz no viene de tener respuestas,
Viene de saber que no caminas sola. Dios camina contigo, incluso cuando dudas, incluso cuando lloras, incluso cuando no entiendes. Así que si hoy solo puedes hacer una cosa, que sea esta: no te abandones. Quédate contigo. Respira. Ora. Descansa. Mañana será otro día. Y aunque hoy no lo veas claro, Dios ya está preparando el amanecer. Capítulo 2. Cuando nadie quiere tomarte de la mano, habrá momentos en los que mirarás alrededor y no verás a nadie. Momentos en los que el teléfono no sonará. Momentos en los que el mensaje que esperabas no llegará. Momentos en los que el apoyo prometido se diluye en el silencio. Y duele. Duele porque somos seres creados para el vínculo, para la compañía, para el abrazo. Duele aceptar que, a veces, las personas no pueden, no saben o no quieren estar. En esos momentos, la soledad pesa más, no por la ausencia de ruido, sino por la ausencia de presencia. Es ahí cuando aparece una de las pruebas más profundas del alma: aprender a sostenerte sin resentimiento. Porque cuando nadie quiere tomarte de la mano, puedes elegir dos caminos: abandonarte o aprender a acompañarte. Y acompañarte no significa resignarte, significa amarte en medio de la falta. Aprende a tomarte de la mano, a hablarte con ternura, a decirte palabras que no llegaron de afuera. No estás sola. Esto pasará. Estoy contigo. Aunque suenen sencillas, estas palabras tienen poder cuando nacen desde el amor propio guiado por Dios. Hay un silencio que duele, pero también hay un silencio que revela. Revela quiénes permanecen. Revela dónde estaba puesta tu esperanza. Revela que tan acostumbrada estabas a sostenerte en otros más que en Dios. Y no es culpa, es aprendizaje. Muchas veces, Dios permite la ausencia para enseñarnos presencia. Su presencia. Cuando nadie más está, Dios no se va. No siempre lo sentirás, no siempre lo escucharás, pero siempre permanece. En esos días solitarios, Dios se manifiesta de formas pequeñas, en la respiración que sigue, en la fuerza para levantarte, en la lágrima que cae y alivia, en el descanso que llega sin explicación, no siempre en milagros ruidosos, sino en la fuerza silenciosa de seguir respirando. Aprender a tomarte de la mano es dejar de exigirte explicaciones que no tienes. Es dejar de reprocharte por lo que otros no supieron dar. No fue porque no valías. No fue porque no fueras suficiente. Fue porque las personas también cargan sus propias heridas. Y aquí hay una verdad que duele pero libera. No todos sabrán acompañarte como necesitas, pero Dios sí. Cuando nadie quiere tomarte de la mano, Dios te invita a caminar con Él. No te empuja, no te arrastra. Camina a tu ritmo, a veces despacio, a veces llorando, a veces en silencio. Quedarte contigo en la soledad es aprender a escuchar tu voz sin el ruido externo. Es preguntarte: ¿qué siento realmente? ¿Qué me duele? ¿Qué estoy esperando de otros que necesito darme primero? Porque muchas expectativas no cumplidas no hablan de abandono, hablan de dependencia emocional. Y Dios, con amor, quiere liberarte. Liberarte de poner tu valor en la respuesta de otros. Liberarte de medir tu importancia por la presencia ajena. Tu valor no disminuye porque alguien no esté. Tu valor no se pierde porque alguien no responda. Tu valor viene de Dios, y eso no cambia. Habrá días en los que te sentirás invisible, como si nadie notara tu esfuerzo, como si nadie viera tu cansancio. Dios lo ve. Ve lo que cargas, ve lo que callas, ve lo que sigues haciendo aún sin fuerzas. Y cuando te tomas de la mano, cuando eliges cuidarte en la soledad, algo comienza a sanar. Aprendes a disfrutar tu propia compañía. Aprendes a hacer pausas sin culpa. Aprendes a escucharte sin miedo. La soledad deja de ser castigo y se convierte en maestra. No porque duela menos, sino porque enseña más. Te enseña a no mendigar atención. Te enseña a poner límites. Te enseña a confiar más en Dios
que en promesas humanas. Confiar en Dios no significa cerrarte a la gente. Significa no depender de ella para sostenerte. Porque las personas pueden fallar, pero Dios no. Y cuando vuelvan las manos, cuando regresen las voces, cuando aparezca la compañía, ya no caminarás desde la carencia, sino desde la plenitud. Porque aprendiste a sostenerte. Aprendiste a tomarte de la mano sin reproches, sin dureza, sin abandono. Así que si hoy te sientes sola, si hoy nadie respondió, si hoy el silencio pesa, recuerda esto. No estás abandonada. Estás siendo fortalecida. Dios está contigo. Y tú también puedes estar contigo. Tómate de la mano, camina, respira. No todo será así para siempre. Y cuando mires atrás, entenderás que incluso en la soledad, Dios nunca te soltó. Y hay algo más que necesitas saber cuando nadie quiere tomarte de la mano. La soledad no siempre llega para castigarte. A veces llega para reordenarte por dentro. Para que distingas quién camina contigo por amor y quién solo estaba por costumbre. Para que recuerdes que tu fuerza no depende de la cantidad de manos que te rodean, sino de la raíz que te sostiene. Dios permite silencios que incomodan, pero esos silencios también limpian. Limpian expectativas irreales, limpian dependencias emocionales, limpian la necesidad de aprobación constante. En ese silencio aprendes a escucharte, a notar cómo te hablas, a descubrir si te tratas con la misma paciencia que le ofreces a los demás, porque muchas veces has sido buena para sostener a otros, pero dura contigo. Has sabido escuchar, pero te has ignorado. Has sabido acompañar, pero te has dejado sola. Este capítulo es una invitación a cambiar eso. Cuando nadie quiere tomarte de la mano, empieza por no soltarte tú. No te traiciones por encajar. No te calles por miedo a perder. No te minimices para que otros se queden. Quien tenga que caminar contigo, lo hará sin que tengas que desaparecer. Y mientras tanto, Dios se convierte en tu compañía constante. No como una idea, sino como una presencia real. Una presencia que te recuerda, una y otra vez, que no estás incompleta. Hay personas que llegan a tu vida para caminar un tramo, y hay otras que no sabrán acompañarte en los valles. Eso no invalida lo vivido, pero sí redefine lo que esperas. Aprender a estar contigo te prepara para relaciones más sanas, porque ya no buscas que alguien te salve, sino que camine contigo. Ya no entregas tu poder por compañía. Ya no negocias tu paz por presencia. Y eso es crecimiento. Cuando te tomas de la mano en la soledad, aprendes a orar distinto. Ya no oras solo para que alguien vuelva, sino para que Dios te transforme, para que te dé discernimiento, para que te dé sabiduría, para que sane las heridas que te hicieron depender más de la gente que de Él. La soledad bien vivida no endurece, madura. Te vuelve más consciente, más selectiva, más firme. Y un día, sin darte cuenta, lo que antes dolía, empieza a doler menos. No porque olvidaste, sino porque sanaste. Porque entendiste que aunque nadie quiso tomarte de la mano en ese momento, Dios estaba formando en ti una fuerza que no depende de nadie. Así que no apresures los procesos. No te juzgues por sentirte sola. No te compares con quienes parecen siempre acompañados. Cada proceso es distinto. Cada alma camina a su ritmo. Si hoy el camino es en silencio, camina despacio. Si hoy duele la ausencia, abrázate más fuerte. Y recuerda, no toda ausencia es pérdida. Algunas ausencias son protección. Algunas soledades son preparación. Y en medio de todo, Dios sigue ahí, sosteniéndote, guiándote, amándote, aunque nadie más quiera tomarte de la mano. Capítulo 3. Las barreras mentales que no te dejan avanzar. Muchas veces no es la vida la que nos limita, no son las circunstancias, no es la falta de oportunidades, son nuestras creencias, creencias que se formaron en momentos de dolor, en palabras que alguien dijo sin pensar, en experiencias que marcaron. Yo no puedo,
no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo. Estas frases parecen inofensivas, pero con el tiempo se convierten en muros invisibles. Muros que no se ven, pero se sienten. Muros que te detienen antes de intentar. Muros que te hacen dudar incluso cuando Dios ya abrió el camino. Una barrera mental no nace de la nada. Se construye poco a poco, con cada miedo no enfrentado, con cada herida no sanada, con cada mentira que aceptaste como verdad. Y lo más peligroso de estas barreras es que terminan pareciendo parte de ti. Crees que eres así, crees que no puedes más, crees que hasta ahí llegas. Pero no es verdad. Ningún muro mental es más fuerte que la verdad de Dios sobre ti. Dios dice que eres valiosa, aunque otros no te hayan valorado. Dios dice que eres capaz, aunque hayas fallado. Dios dice que tu historia no terminó, aunque hoy no entiendas el capítulo que estás viviendo. Muchas veces no avanzas, no porque no puedas, sino porque tienes miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a volver a sufrir. Y el miedo paraliza. Pero Dios no te creó para vivir paralizada, te creó para caminar. Romper una barrera mental es un acto de fe, no porque dejes de sentir miedo, sino porque decides no obedecerlo. Es elegir creerle más a Dios que a tu pasado, más a su promesa que a tu experiencia. Hay personas que han vivido tanto tiempo detrás de sus barreras que ya no recuerdan cómo es vivir en libertad. Se acostumbraron a la zona segura, a lo conocido, incluso si eso conocido duele. Pero la zona segura no siempre es el lugar donde Dios quiere que te quedes. Dios muchas veces llama fuera del miedo. Llama a Abraham a salir. Llama a Moisés a hablar. Llama a personas llenas de dudas, no porque fueran perfectas, sino porque confiaron. Y tú no eres la excepción. Una de las barreras mentales más comunes es creer que ya es tarde. Tengo demasiados años. Ya pasó mi momento. Si no lo logré antes, ya no lo lograré. Pero Dios no trabaja con relojes humanos. Trabaja con propósitos. Lo que para ti parece tardío, para Dios puede ser exacto. Otra barrera poderosa es creer que necesitas estar completamente sana para comenzar. Pero Dios sana mientras caminas. No te pide que estés lista, te pide que confíes. Las barreras mentales también se alimentan cuando te comparas, cuando miras la vida de otros y juzgas la tuya. La comparación roba paz, roba gratitud, roba enfoque. Dios no te llamó a vivir la historia de otros, te llamó a vivir la tuya. Romper una barrera mental implica cambiar la conversación interna. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla desde la fe. No es decir, no pasa nada, cuando sí pasa. Es decir, esto me duele, pero no me define. Esto me asusta, pero no me detiene. Esto es difícil, pero Dios está conmigo. La mente necesita ser entrenada. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio, la fe se fortalece con verdad. Y la verdad es esta: Dios no se equivocó contigo. No te dio sueños para frustrarte. No te dio talentos para que los escondas. Te dio capacidad, aunque ahora dudes. Las barreras mentales caen cuando comienzas a alinearte con la verdad de Dios, cuando reemplazas la mentira por su palabra. No es un proceso rápido, es constante. Habrá días en los que avances y días en los que vuelvas a dudar. Y está bien. Dios no se cansa de acompañarte. Cada vez que eliges creer, aunque sea con miedo, una grieta se abre en ese muro. Y poco a poco, la barrera cae. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel. Así que hoy, si hay una barrera frente a ti, no la maldigas. Obsérvala, identifícala y entrégasela a Dios. Dile: aquí está mi miedo, aquí está mi duda, aquí está mi historia, y permite que Él te muestre quién eres realmente. No la versión herida, no la versión temerosa, la versión restaurada, esa que avanza, esa que confía, esa que camina aún con temor, pero con fe.
Porque cuando decides creerle más a Dios que a tu miedo, no solo rompes una barrera mental, empiezas a vivir en libertad. Capítulo 4. Angustia, miedo y enojo. Lo que el cuerpo calla. El cuerpo habla lo que el alma no puede decir. Habla cuando callas demasiado. Habla cuando sigues adelante sin detenerte. Habla cuando sonríes por fuera, pero te rompes por dentro. La angustia aprieta el pecho, como si el aire no alcanzara, como si algo pesado se hubiera instalado en tu interior. El miedo debilita las fuerzas, te quita el impulso, te hace dudar incluso de lo que antes sabías hacer. El enojo envenena el interior, se guarda en silencio, se acumula y poco a poco desgasta. No son emociones malas, no son fallas, no son pecado, son señales, señales de que algo necesita atención, señales de que has cargado más de lo que podías, señales de que has ignorado tus límites. El problema no es sentir, el problema es no escuchar. Vivimos en una cultura que nos enseña a reprimir, a seguir, a no parar, a no llorar. Pero lo que no se expresa se imprime en el cuerpo. Dolores constantes, cansancio extremo, insomnio, palpitaciones, tensión. El cuerpo grita lo que el alma susurra. La angustia aparece cuando te exiges más de lo que puedes sostener, cuando intentas controlar lo que no depende de ti, cuando vives con la sensación de que todo puede derrumbarse. El miedo aparece cuando has sido herida, cuando el dolor dejó huella, cuando la incertidumbre se volvió cotidiana. El enojo aparece cuando has callado demasiado, cuando no pusiste límites, cuando diste más de lo que recibiste. Escuchar estas emociones no es rendirse, es comenzar a sanar. Dios no te pide que niegues lo que sientes, te pide que se lo entregues. Él conoce tu cuerpo, Él conoce tu mente, Él conoce tu historia. Muchas personas se acercan a Dios solo para pedir que el dolor desaparezca, pero Dios primero quiere mostrarte qué hay detrás de ese dolor. Porque sanar no es solo aliviar el síntoma, es atender la raíz. La angustia muchas veces nace del miedo al futuro, de querer tener todas las respuestas hoy. Pero Dios no te llama a controlar el mañana, te llama a confiar hoy. El miedo muchas veces nace de experiencias pasadas no sanadas, de heridas que nunca fueron atendidas. Dios no las ignora, las toca con ternura. El enojo muchas veces nace de expectativas no expresadas, de silencios acumulados. Dios no se escandaliza por tu enojo, te invita a hablarlo. Escuchar sin juzgar es un acto de amor. No decirte, no debería sentir esto. Siento esto porque soy débil, sino decirte, esto me está pasando. Esto necesita cuidado. Cuando escuchas tu cuerpo con compasión, le abres la puerta a Dios para sanar. El descanso no es un lujo, es una necesidad espiritual. Jesús mismo descansó, se apartó, guardó silencio, no para huir, sino para renovarse. Si el Hijo de Dios necesitó descanso, ¿por qué tú te niegas el tuyo? Volver a Dios no siempre significa hacer más, a veces significa soltar. Soltar la exigencia, soltar la culpa, soltar el control. La sanación comienza cuando aceptas que no puedes sola, y eso no te hace débil, te hace honesta. Dios no sana desde la prisa, sana desde el amor. Habrá emociones que no se vayan de inmediato. Habrá días en los que el cuerpo vuelva a tensarse. Eso no significa que retrocediste, significa que estás aprendiendo a escucharte. Cada vez que te detienes a respirar, cada vez que oras en medio de la angustia, cada vez que eliges no reaccionar desde el enojo, algo se acomoda dentro de ti. El cuerpo comienza a confiar, el alma comienza a descansar. No ignores lo que sientes, no te castigues por ello. Dios está ahí, en la respiración profunda, en el llanto que libera, en el límite que pones. Escuchar sin juzgar es permitir que Dios te sane por dentro. Y cuando el cuerpo calla de nuevo, no es porque hayas reprimido, sino porque fuiste escuchada. Capítulo 5.
Dios en medio del dolor. Dios no se ausenta en la angustia, se revela, aunque muchas veces no lo sientas, aunque a veces parezca en silencio, aunque tu corazón grite preguntas sin respuesta. Dios no huye del dolor humano, no se incomoda con las lágrimas, no se aleja cuando dudas. Al contrario, es en el dolor donde más cerca está. No siempre quita la prueba, pero nunca quita su presencia. Y esta es una verdad que cuesta aceptar, porque quisiéramos un Dios que evite el sufrimiento, no uno que lo acompañe. Pero Dios no prometió una vida sin pruebas. Prometió caminar contigo en medio de ellas. Hay dolores que llegan sin aviso, pérdidas, fracasos, enfermedades, decepciones, dolores que no entiendes, dolores que no elegiste. En esos momentos, la fe no siempre se siente fuerte. A veces apenas respira. Y eso también cuenta. Dios no mide tu fe por tu fortaleza, sino por tu honestidad. Él te ama incluso cuando no te amas, cuando te miras con dureza, cuando te culpas, cuando sientes que no eres suficiente. Su amor no se retira cuando fallas, no disminuye cuando dudas. Él cree en ti incluso cuando tú no crees en ti. En el dolor, Dios no te pide explicaciones, te ofrece refugio. Hay oraciones que no tienen palabras, solo lágrimas, solo silencio, y Dios las entiende. No necesitas entender el porqué para ser sostenida. No necesitas respuestas para ser amada. Su misericordia no depende de tu perfección, depende de su amor, y su amor no cambia. A veces el dolor te hace sentir castigada, como si algo hubieras hecho mal, pero no todo dolor es castigo. Mucho dolor es proceso, proceso de crecimiento, proceso de purificación, proceso de transformación. Dios no disfruta verte sufrir, pero sí sabe usar el dolor para formarte. Como el oro en el fuego, no para destruirlo, sino para sacar lo mejor. En medio del dolor, Dios trabaja en silencio. Mientras tú lloras, Él fortalece. Mientras tú dudas, Él sostiene. Mientras tú te sientes perdida, Él guía. Hay cambios que solo nacen en el valle. La compasión, la humildad, la empatía. Virtudes que no se aprenden desde la comodidad. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada una tiene sentido. A veces no verás el resultado inmediato. A veces solo sentirás cansancio. Pero Dios sigue ahí. No como espectador, sino como padre. Un padre que abraza. Un padre que consuela. Un padre que no suelta. El dolor también revela en quién confías. Cuando todo está bien, es fácil decir que confías en Dios. Pero cuando todo se cae, la fe se vuelve decisión. Decisión de seguir creyendo. Decisión de no rendirte. Decisión de apoyarte en Él. Dios no te exige entenderlo todo. Te invita a confiar. Y confiar no es negar el dolor. Es caminar con Él a pesar del dolor. Habrá días en los que sentirás paz en medio de la tormenta, y otros en los que solo podrás sostenerte. Ambos son válidos. Dios no ama más al que sonríe. Ama igual al que llora. En el dolor, aprendes a depender menos de ti y más de Él. Aprendes que no puedes sola. Y eso no es derrota, es rendición. Rendición que libera. Porque cuando sueltas el control, Dios toma el cuidado. No te apresures a salir del dolor. Hay procesos que necesitan tiempo. Dios no trabaja con prisas. Trabaja con profundidad. Un día mirarás atrás y entenderás cosas que hoy solo duelen. No porque el dolor fue bueno, sino porque Dios fue fiel. Así que si hoy estás atravesando un momento difícil, si el dolor pesa, si las fuerzas faltan, recuerda esto. Dios está contigo. No después. No cuando sanes. No cuando seas fuerte. Ahora, en medio del dolor. Y su presencia es suficiente para seguir un día más. Dios no se ausenta en la angustia. Se revela. No siempre quita la prueba, pero nunca quita su presencia. Él te ama incluso cuando no te amas. Él cree en ti incluso cuando dudas. Su misericordia no depende de tu perfección. Depende de su amor.
A veces creemos que Dios solo está en los momentos de alegría, en las oraciones respondidas rápidamente, en los días donde todo parece fluir. Pero la verdad más profunda es esta. Dios suele manifestarse con mayor claridad en el valle, cuando el alma está desnuda y ya no puede fingir fortaleza. El dolor no es señal de abandono. Es, muchas veces, el terreno donde la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia viva. Allí, cuando no entiendes, cuando preguntas, ¿por qué a mí? Cuando sientes que tus fuerzas se agotaron, Dios no se aparta. Se acerca. Él no te exige palabras bonitas cuando estás rota. No te pide oraciones perfectas ni actitudes ejemplares. Te pide sinceridad. Te pide que le muestres lo que hay, incluso si es enojo, confusión o silencio. Porque Dios no se escandaliza de tu dolor, lo abraza. Hay dolores que no se pueden explicar, pérdidas que no tienen lógica humana, procesos que parecen injustos. Y aún así, Dios permanece, no como un juez distante, sino como un padre que sostiene cuando las piernas tiemblan, como un compañero de camino que no acelera tu proceso, ni te empuja a superar lo que aún duele. Dios camina a tu ritmo, llora contigo si es necesario, espera contigo si hace falta, porque su amor no tiene prisa, pero sí propósito. En medio del dolor, Dios trabaja en lugares que no ves. Mientras tú solo percibes la herida, Él está fortaleciendo tu raíz. Mientras tú piensas que te estás rompiendo, Él está quitando capas que ya no te sirven. Mientras tú sientes que retrocedes, Él está formando una versión de ti más consciente, más humilde, más compasiva. Muchas veces el dolor llega para desmontar las falsas seguridades, para mostrarnos que no todo depende de nuestro control, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad. El dolor nos devuelve a Dios porque nos recuerda que somos humanos, frágiles y necesitados de su gracia. Y aún así, incluso en esa fragilidad, Dios te llama valiosa. No por lo que haces, no por lo que logras, no por lo bien que soportas la prueba, sino simplemente porque eres su hija. Dios no te ama menos por estar cansada, no te ama menos por dudar, no te ama menos por sentir que ya no puedes más. Su amor no disminuye cuando tú te sientes pequeña. Al contrario, se vuelve más evidente. Hay un tipo de fe que solo nace en el dolor, la fe que no depende de resultados, la fe que decide confiar incluso sin entender, la fe que se apoya en Dios porque no tiene en qué más apoyarse. Esa fe no grita, no presume, no se exhibe. Esa fe susurra, no entiendo, pero sigo aquí. Y para Dios eso es suficiente. El dolor no te define, no es tu identidad. Es un capítulo, no el libro completo. Y Dios, que conoce el final desde el principio, no permitirá que tu historia termine en sufrimiento. Tal vez hoy no veas salida. Tal vez no sientas consuelo. Tal vez solo tengas preguntas. Pero incluso allí, Dios está obrando. Incluso allí, su amor te rodea. Confía en esto. El mismo Dios que permitió la noche es el Dios que traerá el amanecer. Y cuando mires atrás, no verás solo dolor. Verás crecimiento, aprendizaje y una fe que nació en la herida. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma. Y tú, aun en medio de la prueba, sigues siendo profundamente amada. Capítulo 6. El amanecer siempre llega. Después de la noche más larga, siempre hay luz. A veces no llega rápido, a veces no llega como lo imaginaste, pero llega. El amanecer no pregunta si estás lista, simplemente aparece, y con él una verdad silenciosa. Sobreviviste. Hay noches del alma que parecen interminables, momentos en los que el dolor se siente tan denso que respirar cuesta, instantes en los que crees que esa oscuridad será permanente, pero no lo es, nunca lo es. Porque Dios no creó la noche para quedarse, sino para pasar. En la noche aprendiste a escuchar el silencio, a convivir con tus pensamientos, a mirar de frente aquello que evitabas. La noche fue incómoda, sí, pero también fue honesta.
Allí se cayeron máscaras, se rompieron falsas seguridades y quedó al descubierto tu verdadera necesidad, Dios. El amanecer representa algo más que un nuevo día. Representa una nueva perspectiva. No significa que todo esté resuelto, sino que ahora puedes ver mejor. Donde antes había confusión, empieza a haber claridad. Donde antes había miedo, comienza a nacer confianza. La luz no borra lo vivido, pero lo ordena. Te permite mirar atrás sin ahogarte, recordar sin quebrarte, comprender sin culparte. El amanecer no te exige olvidar, te invita a integrar. El amanecer llega cuando has llorado lo suficiente como para limpiar la mirada. Cuando el alma, agotada de resistirse, decide entregarse. Cuando dejas de pelear con lo que fue y empiezas, poco a poco, a aceptar lo que es. Aceptar no es rendirse, es soltar la lucha interna que te estaba consumiendo. Es decir, esto pasó, me dolió, pero sigo aquí. Y ese acto sencillo es profundamente transformador. Dios trabaja mucho en la oscuridad. Mientras tú duermes, Él restaura. Mientras tú lloras, Él ordena. Mientras tú dudas, Él prepara caminos que aún no ves. El cielo nunca está inactivo, incluso cuando la tierra parece detenida. Muchas veces el amanecer llega primero por dentro. Antes de que cambien las circunstancias, cambia tu manera de mirarlas. Antes de que se resuelva el problema, se fortalece tu corazón. No te culpes por no haber visto la luz antes. No te reproches por haber tardado. Cada proceso tiene su tiempo, y cada amanecer llega exactamente cuando debe llegar. Dios no llega tarde. Llega cuando tu alma puede sostener lo que viene. El amanecer no borra la noche vivida, la honra, porque sin la noche no sabrías valorar la luz. Sin la prueba, no reconocerías la fortaleza que ahora habita en ti. Hay una versión tuya que solo puede nacer después de la noche. Una versión más consciente, más humilde, más fuerte. Una versión que ya no se abandona con facilidad. Esa versión está emergiendo ahora, incluso si aún no la reconoces del todo. Tal vez el amanecer no trae respuestas inmediatas, pero trae paz. Y la paz es señal de que Dios está aún haciendo algo nuevo dentro de ti. No es la paz de tenerlo todo claro, sino la paz de saber que no estás sola. El amanecer llega cuando decides confiar otra vez, cuando te permites volver a creer, aunque sea con cautela, cuando abres el corazón, aún con cicatrices, porque las cicatrices no te invalidan, hablan de que sanaste. No todo lo que dolió fue en vano, no toda lágrima fue pérdida, muchas fueron semillas, y hoy, con la luz nueva, empiezas a ver los brotes, tal vez pequeños, tal vez tímidos, pero reales. Dios no acelera el amanecer, pero tampoco lo retrasa. Él conoce el momento exacto en el que tu alma puede sostener la luz sin cegarse, porque demasiada luz, demasiado pronto, también puede lastimar. Cuando el amanecer llega, no eres la misma persona que entró en la noche. Has aprendido a escucharte. Has aprendido a orar distinto. Has aprendido a depender menos de la gente y más de Dios. Ahora entiendes que no todo el que se va te abandona. Algunos solo cumplen su ciclo. Que no toda puerta cerrada es rechazo. Muchas son protección. El amanecer trae una fe más serena. Ya no necesitas señales constantes. Ya no exiges explicaciones. Ahora confías. Y esa confianza no es ingenua, es madura. Y aunque aún haya desafíos, ya no caminas con desesperación. Caminas con esperanza. Sabes que, si Dios te sostuvo en la noche, también te guiará en el día. El amanecer siempre llega porque Dios es fiel. El amanecer siempre llega porque Dios es fiel. Y su fidelidad no depende de tu fuerza, sino de su promesa. Él cumple incluso cuando tú dudas. Hoy, si estás leyendo esto, es porque tu amanecer está más cerca de lo que imaginas. Tal vez ya comenzó, aunque aún no lo notes. A veces la luz entra despacio, como quien no quiere asustar. Abre el corazón, respira profundo.
Permítete sentir alivio sin culpa. La noche no ganó. Nunca gana. Porque con Dios siempre hay un nuevo amanecer. Y cuando el amanecer llega, no siempre lo reconoces de inmediato. A veces esperas fuegos artificiales, respuestas claras, soluciones completas. Pero el amanecer suele ser humilde. Se manifiesta en pequeños gestos. Un día en el que respiras sin tanta opresión. Una mañana en la que te levantas con un poco más de calma. Una decisión que tomas sin miedo. El amanecer también es darte permiso para empezar de nuevo sin castigarte por lo vivido. Es comprender que no todo lo que salió mal fue culpa tuya, que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías y con las fuerzas que tenías en ese momento. En la luz del nuevo día, empiezas a hablarte distinto. Ya no te repites solo lo que fallaste, sino también lo que resististe. Ya no te defines por la herida, sino por la capacidad de sanar. El amanecer te enseña que no tienes que correr, que la vida no es una carrera para demostrar valor. Tu valor ya está dado por Dios. No necesitas probar nada. Solo necesitas vivir con más conciencia y menos autoexigencia. Con el amanecer llega también la sabiduría, esa que no grita, que no presume, que no juzga. La sabiduría que te hace elegir con más cuidado a quién le das tu tiempo, tu energía y tu corazón. La sabiduría que te enseña a decir no sin culpa y sí sin miedo. Hay amaneceres que traen despedidas necesarias, personas, hábitos o pensamientos que no pueden acompañarte a esta nueva etapa. Soltarlos duele, pero quedarte con ellos dolería más. El amanecer te recuerda que Dios no solo te sostuvo en la noche, sino que ahora te invita a caminar con Él en la luz, ya no desde la desesperación, sino desde la confianza. Tal vez aún no veas todo el camino, pero ya puedes dar el siguiente paso. Y eso es suficiente. Cada día que eliges quedarte contigo, honrar tu proceso y confiar en Dios, el amanecer se vuelve más claro. No temas a la luz, no temas a lo nuevo, no temas a la paz. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Y hoy, en este nuevo amanecer, Dios te dice en silencio, aquí estoy. Sigamos juntos. Capítulo 7. El oro después del fuego. Nada valioso se forma sin proceso. El oro no nace brillante. Se extrae de la tierra mezclado con impurezas. Para que alcance su verdadero valor, debe pasar por el fuego. Un fuego intenso, constante, controlado. No para destruirlo, sino para purificarlo. Así también eres tú. Hay momentos en los que sientes que la vida te ha puesto en el fuego. Situaciones que queman, palabras que hieren, pérdidas que duelen más de lo que pensabas soportar. Y en medio de ese calor, la pregunta inevitable aparece. ¿Por qué a mí? Pero el fuego no llegó para consumirte, llegó para revelarte. Dios no permite el fuego para perderte, sino para sacarte más pura, más fuerte, más consciente de quién eres y de quién depende tu vida. Durante el proceso, el oro no entiende lo que ocurre, solo siente el calor. Así también tú, muchas veces, no comprendes el sentido de lo que vives. Solo sientes el peso, la presión, el cansancio. Y está bien. No necesitas entender todo para seguir confiando. El fuego saca a la superficie lo que no pertenece. En ti, el fuego ha ido revelando miedos antiguos, creencias heredadas, expectativas irreales, dependencias emocionales, cosas que parecían parte de ti, pero que en realidad te limitaban. Dios usa el proceso para limpiar tu interior, no para avergonzarte, sino para liberarte. Tal vez el fuego te quitó personas, tal vez te quitó planes, tal vez te quitó una versión de ti que ya no era sostenible. Y aunque dolió, era necesario. Porque no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se va es pérdida. El oro verdadero no se quiebra en el fuego, se refina. Y tú, aunque herida, sigues aquí. Eso ya dice mucho de ti.
En el fuego aprendiste a soltar el control. Aprendiste que no todo depende de tu esfuerzo, de tu perfección o de tu capacidad de resistir. Aprendiste a rendirte, no como quien se da por vencido, sino como quien confía. Rendirte fue un acto de fe, porque rendirte fue decirle a Dios: no puedo sola, pero contigo sí. El fuego también te enseñó a mirar hacia adentro, a escuchar tu voz, a reconocer tus límites, a respetar tu cansancio, a entender que no eres invencible, pero sí profundamente acompañada. Hay fuegos que duran más de lo que quisiéramos, procesos que no tienen fecha clara de final, y en esos tiempos, la tentación de rendirse por completo es grande. Pero incluso allí, Dios sigue trabajando. El oro no se saca del fuego antes de tiempo. Si se hace, queda frágil, incompleto. Dios sabe cuánto fuego puedes soportar y cuándo es el momento exacto de sacarte. Confía en su sabiduría. Cuando el proceso termina, el oro sale distinto, más limpio, más firme, más valioso. No porque el fuego lo haya hecho sufrir, sino porque lo transformó. Tú no sales de esta etapa igual que como entraste. Sales con más discernimiento, con más profundidad espiritual, con una fe que ya no depende de emociones pasajeras, sino de convicciones sólidas. Ahora sabes que no todo el mundo puede acompañarte en todas las etapas, y eso no te hace dura, te hace sabia. El oro refinado no se mezcla con cualquier cosa. Aprende a cuidar dónde te colocas y con quién caminas. Después del fuego, llega la calma. No una calma perfecta, pero sí más estable. Una calma que no se rompe fácilmente porque ya conoces la tormenta. Y cuando vuelva el fuego, porque la vida es cíclica, ya no te asustará igual. Sabrás que no es castigo, sabrás que no es abandono, sabrás que es parte del proceso. Dios no termina su obra a medias. Si te permitió pasar por el fuego, también te permitirá salir de él con propósito. Hoy, al mirar tu historia, no te definas por lo que perdiste, sino por lo que permaneció. Tu fe permaneció. Tu capacidad de amar permaneció. Tu deseo de vivir permaneció. Eso es oro. Tal vez aún haya cicatrices. El oro también las tiene. Marcas del proceso que no lo hacen menos valioso, sino más auténtico. No escondas tus marcas. No te avergüences de tu proceso. Hay personas que encontrarán esperanza en tu historia porque verán que es posible atravesar el fuego y seguir creyendo. Dios no te llamó a ser perfecta, te llamó a ser verdadera, y en tu verdad, incluso con heridas, Él se glorifica. Hoy puedes decir, con humildad y sin arrogancia: he pasado por el fuego y sigo aquí. Eso no te hace superior a nadie, te hace consciente. El oro después del fuego no presume su brillo, simplemente brilla. Y tú, después de todo lo vivido, estás empezando a brillar de una forma distinta. No por apariencia, sino por profundidad. No por reconocimiento externo, sino por paz interna. Este es el regalo del proceso. Este es el fruto del fuego. Y Dios, que te sostuvo en cada etapa, sonríe al verte hoy, más libre, más fuerte y más cercana a Él. Aún no has visto todo lo que saldrá de este proceso, pero lo mejor aún está por venir. Capítulo 8. Quédate contigo. Llegaste hasta aquí, y eso ya es una victoria. No porque todo esté resuelto, no porque la vida sea perfecta, sino porque, a pesar de todo, no te rendiste contigo. Seguiste caminando incluso cuando no sabías exactamente hacia dónde ibas. Seguiste respirando incluso cuando el peso era grande. Seguiste creyendo, aun cuando la fe era pequeña. Quédate contigo no es una frase bonita, es una decisión diaria. Es elegir no abandonarte cuando fallas, es quedarte cuando te equivocas, es acompañarte cuando nadie más sabe cómo hacerlo. Durante mucho tiempo tal vez buscaste afuera lo que siempre estuvo dentro: aprobación, amor, seguridad, sentido. Y no porque estuviera mal buscar, sino porque nadie nos enseñó a quedarnos.
Nos enseñaron a resistir, a aguantar, a cumplir, a ser fuertes, pero pocas veces nos enseñaron a tratarnos con ternura, a escucharnos sin juicio, a respetar nuestros procesos. Quédate contigo cuando la voz interna sea dura, cuando te recuerde errores pasados, cuando te compare, cuando te diga que no es suficiente. Quédate y respóndele con verdad. La verdad es que has hecho lo mejor que has podido. La verdad es que sigues aprendiendo. La verdad es que tu valor no se perdió en el camino. Quédate contigo cuando sientas cansancio, no para exigirte más, sino para descansar con intención. Descansar no es rendirse. Descansar también es fe. Es confiar en que no todo depende de tu esfuerzo. Dios no te diseñó para vivir agotada. Te diseñó para vivir conectada a Él. Quédate contigo cuando tengas miedo. No huyas de esa emoción. Escúchala. Pregúntale qué quiere proteger. El miedo no siempre es enemigo. A veces es una señal de que estás a punto de crecer. Y aún así, no permitas que decida por ti. Quédate contigo cuando nadie te elija. Cuando no llegue el mensaje. Cuando el silencio duela. En esos momentos, abrázate con palabras suaves. Háblate como hablarías a alguien que amas profundamente. Porque tú también mereces ese trato. Quédate contigo cuando la vida se ponga lenta, cuando los procesos no avancen al ritmo que esperabas. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y los tiempos lentos también forman carácter. No todo retraso es negación. No toda espera es pérdida. Quédate contigo cuando tengas que soltar. Soltar personas, soltar planes, soltar versiones de ti que ya no encajan con lo que estás siendo llamada a vivir. Soltar duele, pero aferrarte a lo que ya terminó duele más. Quédate contigo cuando vuelvas a empezar. Empezar de nuevo no te hace débil, te hace valiente. Cada nuevo comienzo es una oportunidad de hacerlo con más conciencia, con menos miedo, con más Dios. A lo largo de este camino aprendiste algo importante: confiar más en Dios y menos en la gente. No porque las personas no importen, sino porque son humanas, limitadas, cambiantes. Dios, en cambio, permanece. Cuando confías más en Dios, tus expectativas se ordenan. Dejas de esperar que otros llenen vacíos que solo Él puede llenar. Dejas de pedir aprobación y empiezas a pedir sabiduría. La sabiduría de Dios no siempre te da respuestas inmediatas, pero sí te cambia por dentro. Y cuando tú cambias, tus decisiones cambian. Pedirle a Dios que te cambie a ti, en lugar de cambiar a los demás, es un acto profundo de madurez espiritual. Porque no todo se trata de controlar el entorno, sino de transformar el corazón. Cuando tú cambias, cambian tus límites. Cuando tú cambias, cambian tus elecciones. Cuando tú cambias, cambia la manera en la que amas. Quédate contigo también significa responsabilizarte de tu bienestar emocional y espiritual. No desde la culpa, sino desde el amor propio sano. Significa reconocer cuando necesitas ayuda, cuando necesitas silencio, cuando necesitas hablar, cuando necesitas orar, cuando necesitas llorar. Dios no te pide que seas autosuficiente, te pide que seas honesta. Hay días en los que quedarte contigo será fácil, y habrá otros en los que será un desafío enorme. En esos días, recuerda todo lo que ya atravesaste. Recuerda que sobreviviste a momentos que pensaste que no podrías soportar. Eso también es fe. Quédate contigo cuando el pasado quiera volver a definirte. Tu pasado explica, pero no determina. Dios no te llama por lo que fuiste, sino por lo que estás llegando a ser. No te quedes atrapada en culpas viejas. Aprende de ellas y sigue adelante. Quédate contigo cuando la vida se torne gris. Los colores siempre vuelven, aunque ahora no los veas. El amanecer que ya conoces volverá una y otra vez. Quédate contigo cuando te sientas imperfecta. Dios nunca esperó perfección de ti. Esperó verdad, y en tu verdad Él obra con misericordia. Dios no se cansa de ti.
No se cansa de levantarte, no se cansa de acompañarte. Su paciencia es mayor que tus caídas. Quédate contigo cuando tengas que elegir. Elige desde la paz, no desde el miedo. Elige desde la sabiduría, no desde la herida. Elige desde el amor, no desde la carencia. Y si dudas, ora. No para que Dios te diga exactamente qué hacer, sino para que te dé claridad para decidir. Quédate contigo cuando celebres. Reconoce tus avances. Honra tu proceso. Agradece cada pequeño paso. No minimices lo que has logrado solo porque aún falta camino. Estar en proceso ya es una bendición. Este libro no se escribió para decirte que todo será fácil. Se escribió para recordarte que no estás sola, que hay un Dios que te ama profundamente, que hay una fuerza dentro de ti que ha sido refinada por el fuego, que hay esperanza incluso después de la noche más oscura. Quédate contigo cuando cierres este libro. Llévate estas palabras como un recordatorio suave, no como una exigencia. Cada vez que sientas ganas de abandonarte, vuelve aquí, vuelve a tu respiración, vuelve a Dios. Quédate contigo, porque cuando tú te quedas, Dios se queda. Y cuando Dios se queda, siempre hay camino, siempre hay propósito, siempre hay vida. Este no es el final, es el comienzo de una relación más honesta contigo misma. Y eso puede cambiarlo todo. Capítulo 9. Elegir la sabiduría cada día. La vida no cambia solo por lo que sientes, cambia por lo que eliges. Después de atravesar el dolor, el fuego y el amanecer, llega una etapa silenciosa pero decisiva, la de las elecciones diarias. No las grandes decisiones que marcan titulares, sino las pequeñas, las que nadie aplaude, las que se toman en lo cotidiano. Allí es donde la sabiduría se vuelve imprescindible. La sabiduría no es saberlo todo, es saber cómo vivir con lo que sabes. Es aprender a escuchar antes de reaccionar. Es discernir antes de hablar. Es detenerte antes de repetir patrones que ya sabes a dónde conducen. Muchas veces pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, cuando en realidad Él quiere cambiar nuestra manera de responder a ellas. Porque cuando cambias por dentro, el afuera pierde poder sobre ti. Elegir la sabiduría es decidir no actuar desde la herida, sino desde la conciencia. Es reconocer que no todo lo que sientes necesita ser dicho, y no todo lo que piensas necesita ser defendido. La sabiduría te enseña a pausar. Pausar antes de responder con enojo. Pausar antes de tomar decisiones impulsivas. Pausar antes de decir sí cuando tu alma necesita decir no. En esa pausa, Dios habla. Dios no grita, susurra, y solo quien aprende a hacer silencio puede escuchar su dirección. Elegir sabiduría también implica aceptar que no todas las personas que conoces están destinadas a caminar contigo siempre. Algunas llegan para enseñarte, otras para acompañarte un tramo, y otras para mostrarte límites. No todo el que se aleja te rechaza. Algunos simplemente ya no encajan con la versión que estás construyendo. La sabiduría no te vuelve fría, te vuelve clara. Clara para amar sin perderte, clara para ayudar sin sacrificarte, clara para dar sin vaciarte. Elegir sabiduría es aprender a cuidar tu energía emocional y espiritual. No todo merece tu atención. No toda batalla merece ser peleada. No toda opinión merece respuesta. Hay discusiones que no elevan, solo desgastan. Hay vínculos que no nutren, solo confunden. La sabiduría te ayuda a distinguir. Cuando eliges sabiduría, tus expectativas cambian. Dejas de esperar perfección de los demás y empiezas a esperar coherencia de ti misma. Dejas de pedir que otros te entiendan y empiezas a entenderte tú. Pedirle a Dios sabiduría es una de las oraciones más poderosas que existen, porque la sabiduría no solo te guía, te transforma. La sabiduría te enseña a aceptar lo que no puedes cambiar
y a tener el valor de cambiar lo que sí está en tus manos. Te enseña a soltar el control, sin caer en la pasividad. Ser sabia no significa resignarte, significa confiar. Confiar en que Dios está obrando incluso cuando no ves resultados inmediatos. Confiar en que no todo depende de tu esfuerzo constante. Confiar en que descansar también es parte del camino. La sabiduría se manifiesta en la manera en que hablas contigo misma. En lugar de reproche, eliges comprensión. En lugar de exigencia extrema, eliges equilibrio. En lugar de culpa, eliges aprendizaje. Cada día tienes la oportunidad de elegir distinto, elegir perdonar en lugar de cargar resentimiento, elegir límites en lugar de agotamiento, elegir verdad en lugar de apariencias, elegir paz en lugar de tener la razón. La sabiduría no elimina el dolor por completo, pero evita que se repita innecesariamente. Te ayuda a reconocer señales tempranas, a escuchar tu intuición, a honrar tus límites. Dios te dio la capacidad de discernir. Confía más en esa guía interna que Él mismo puso en ti. Elegir sabiduría también significa aceptar que no siempre tendrás todas las respuestas. Y está bien. La vida no se vive con certezas absolutas, sino con fe constante. La fe madura no exige pruebas continuas. Descansa en la convicción de que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Habrá días en los que elegir sabiduría será difícil, días en los que el cansancio, la emoción o el miedo querrán decidir por ti. En esos días, vuelve a lo simple. Respira, ora, espera. No tomes decisiones importantes desde el agotamiento. No hables desde la herida abierta. No prometas desde la culpa. La sabiduría sabe esperar el momento adecuado. Elegir sabiduría cada día es un acto de amor propio y de fe. Amor propio porque te cuidas. Fe porque confías en que Dios guía tus pasos. No necesitas una vida perfecta, necesitas una vida consciente. Y la conciencia se construye elección tras elección. Hoy, al llegar a este punto del libro, no se te invita a cambiarlo todo de golpe. Se te invita a empezar por hoy. Hoy elige escucharte. Hoy elige cuidarte. Hoy elige confiar en Dios un poco más que ayer. Mañana harás lo mismo. Y así, día tras día, la sabiduría dejará de ser un concepto y se convertirá en una forma de vivir. Dios camina contigo en cada elección, incluso en las que dudas, incluso en las que temes, incluso en las que fallas, porque su gracia no se agota, y su sabiduría está disponible para todo el que la pide con un corazón sincero. Elegir sabiduría no te hará inmune al dolor, pero te hará libre, y esa libertad es uno de los mayores regalos que Dios puede darte. Capítulo 10. Vivir desde la fe y no desde el miedo. El miedo grita, la fe susurra, y casi siempre, la voz que eliges escuchar determina la vida que construyes. Vivir desde la fe no significa no sentir miedo, significa no permitir que el miedo gobierne tus decisiones. El miedo es una emoción humana, natural, protectora en algunos momentos, pero cuando se convierte en el centro desde el cual eliges, limita tu vida, encoge tus sueños y distorsiona tu visión de Dios. La fe, en cambio, no niega la realidad, la enfrenta con esperanza. A lo largo de tu vida has aprendido muchas formas de miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Muchos de esos miedos no nacieron contigo, se aprendieron en el camino, en palabras que escuchaste, en experiencias que dolieron, en pérdidas que marcaron. Pero la fe también se aprende. Se aprende cuando eliges creerle a Dios, incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. Se aprende cuando decides confiar aunque no tengas garantías humanas. Se aprende cuando das un paso adelante con el corazón temblando, pero con la mirada puesta en Él. Vivir desde la fe es un acto diario, no un evento extraordinario. Es despertarte cada mañana y decidir,
Hoy no voy a permitir que el miedo decida por mí. El miedo te dice, no puedes. La fe te recuerda, con Dios, sí. El miedo te aísla, la fe te conecta. El miedo te paraliza. No todo el que se aleja te rechaza. Algunos simplemente ya no encajan con la versión que estás construyendo. La sabiduría no te vuelve fría, te vuelve clara. Clara para amar sin perderte. Clara para ayudar sin sacrificarte. Clara para dar sin vaciarte. Elegir sabiduría es aprender a cuidar tu energía emocional y espiritual. No todo merece tu atención. No toda batalla merece ser peleada. No toda opinión merece respuesta. Hay discusiones que no elevan, solo desgastan. Hay vínculos que no nutren, solo confunden. La sabiduría te ayuda a distinguir. Cuando eliges sabiduría, tus expectativas cambian. Dejas de esperar perfección de los demás y empiezas a esperar coherencia de ti misma. Dejas de pedir que otros te entiendan y empiezas a entenderte tú. Pedirle a Dios sabiduría es una de las oraciones más poderosas que existen, porque la sabiduría no solo te guía, te transforma. La sabiduría te enseña a aceptar lo que no puedes cambiar y a tener el valor de cambiar lo que sí está en tus manos. Te enseña a soltar el control sin caer en la pasividad. Ser sabia no significa resignarte, significa confiar. Confiar en que Dios está obrando incluso cuando no ves resultados inmediatos. Confiar en que no todo depende de tu esfuerzo constante. Confiar en que descansar también es parte del camino. La sabiduría se manifiesta en la manera en que hablas contigo misma. En lugar de reproche, eliges comprensión. En lugar de exigencia extrema, eliges equilibrio. En lugar de culpa, eliges aprendizaje. Cada día tienes la oportunidad de elegir distinto, elegir perdonar en lugar de cargar resentimiento, elegir límites en lugar de agotamiento, elegir verdad en lugar de apariencias, elegir paz en lugar de tener la razón. La sabiduría no elimina el dolor por completo, pero evita que se repita innecesariamente. Te ayuda a reconocer señales tempranas, a escuchar tu intuición, a honrar tus límites. Dios te dio la capacidad de discernir. Confía más en esa guía interna que Él mismo puso en ti. Elegir sabiduría también significa aceptar que no siempre tendrás todas las respuestas. Y está bien. La vida no se vive con certezas absolutas, sino con fe constante. La fe madura no exige pruebas continuas. Descansa en la convicción de que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Habrá días en los que elegir sabiduría será difícil. Días en los que el cansancio, la emoción o el miedo querrán decidir por ti. En esos días, vuelve a lo simple. Respira. Ora. Espera. No tomes decisiones importantes desde el agotamiento. No hables desde la herida abierta. No prometas desde la culpa. La sabiduría sabe esperar el momento adecuado. Elegir sabiduría cada día es un acto de amor propio y de fe. Amor propio porque te cuidas. Fe porque confías en que Dios guía tus pasos. No necesitas una vida perfecta, necesitas una vida consciente. Y la conciencia se construye elección tras elección. Hoy, al llegar a este punto del libro, no se te invita a cambiarlo todo de golpe. Se te invita a empezar por hoy. Hoy elige escucharte. Hoy elige cuidarte. Hoy elige confiar en Dios un poco más que ayer. Mañana harás lo mismo. Y así, día tras día, la sabiduría dejará de ser un concepto y se convertirá en una forma de vivir. Dios camina contigo en cada elección, incluso en las que dudas, incluso en las que temes, incluso en las que fallas, porque su gracia no se agota, y su sabiduría está disponible para todo el que la pide con un corazón sincero. Elegir sabiduría no te hará inmune al dolor, pero te hará libre, y esa libertad es uno de los mayores regalos que Dios puede darte. Capítulo 10. Vivir desde la fe y no desde el miedo. El miedo grita.
La fe susurra, y casi siempre, la voz que eliges escuchar determina la vida que construyes. Vivir desde la fe no significa no sentir miedo. Significa no permitir que el miedo gobierne tus decisiones. El miedo es una emoción humana, natural, protectora en algunos momentos. Pero cuando se convierte en el centro desde el cual eliges, limita tu vida, encoge tus sueños y distorsiona tu visión de Dios. La fe, en cambio, no niega la realidad, la enfrenta con esperanza. A lo largo de tu vida has aprendido muchas formas de miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Muchos de esos miedos no nacieron contigo. Se aprendieron en el camino, en palabras que escuchaste, en experiencias que dolieron, en pérdidas que marcaron. Pero la fe también se aprende. Se aprende cuando eliges creerle a Dios, incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. Se aprende cuando decides confiar aunque no tengas garantías humanas. Se aprende cuando das un paso adelante con el corazón temblando, pero con la mirada puesta en Él. Vivir desde la fe es un acto diario, no un evento extraordinario. Es despertarte cada mañana y decidir, hoy no voy a permitir que el miedo decida por mí. El miedo te dice, no puedes. La fe te recuerda, con Dios, sí. El miedo te aísla, la fe te conecta. El miedo te paraliza, la fe te mueve. Muchas veces confundimos prudencia con miedo, pero la prudencia nace de la sabiduría, el miedo nace de la herida. La prudencia evalúa con calma, el miedo reacciona con urgencia. Dios no te guía a través del miedo constante. Él guía a través de la paz, incluso en medio de circunstancias difíciles. La fe no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Vivir desde la fe implica soltar el control. Y soltar el control da miedo, porque nos hace sentir vulnerables. Pero también nos libera, porque nos recuerda que no somos Dios, y nunca se nos pidió que lo fuéramos. Cuando intentas controlar todo, te agotas. Cuando confías, descansas. La fe te invita a descansar en Dios sin dejar de ser responsable. No es pasividad, es confianza activa. A lo largo de este libro, has visto que Dios no siempre quita la prueba, pero siempre acompaña. Y esa verdad es fundamental para vivir desde la fe. Porque si esperas que la fe te evite todo dolor, te frustrarás. Pero si entiendes que la fe te sostiene en el dolor, encontrarás fortaleza. El miedo te hace anticipar catástrofes. La fe te permite esperar posibilidades. El miedo te encierra en el pasado. La fe te abre al futuro. Vivir desde la fe es aprender a interpretar la vida desde la promesa y no desde la amenaza. Dios no te prometió una vida sin luchas, pero sí una vida con sentido. Y el sentido transforma incluso lo que duele. Cuando eliges la fe, tus decisiones cambian. Empiezas a elegir desde la paz y no desde la urgencia. Empiezas a poner límites sin culpa. Empiezas a soltar lo que no te hace bien. La fe te enseña a decir, no entiendo todo, pero confío. Y esa frase sencilla tiene un poder inmenso. Vivir desde la fe también implica renovar tu manera de pensar. Porque muchos miedos viven en la mente. Pensamientos repetitivos, escenarios imaginarios, diálogos internos duros. La fe te invita a reemplazar esos pensamientos por verdad. Cuando el miedo dice, ¿te vas a quedar sola?, la fe responde, Dios está conmigo. Cuando el miedo dice, no vas a poder, la fe responde, Dios me capacita. Cuando el miedo dice, todo va a salir mal, la fe responde, Dios sigue obrando. Esta no es una lucha de negación, sino de enfoque. Lo que alimentas, crece. Si alimentas el miedo, se fortalece. Si alimentas la fe, se expande. Vivir desde la fe no te hace ingenua, te hace valiente, porque requiere coraje confiar cuando no tienes certezas visibles. El miedo siempre quiere pruebas antes de avanzar. La fe avanza
Y luego ve. Dios honra la fe sencilla, la fe que no presume, la fe que no se exhibe, la fe que persevera en silencio. A lo largo de tu camino, Dios ha sido fiel incluso cuando tú dudaste, incluso cuando te cansaste, incluso cuando pensaste rendirte. Esa fidelidad es la base de tu fe. No estás creyendo en una idea, estás confiando en un Dios que ya te ha sostenido antes. Vivir desde la fe también significa aceptar que habrá días difíciles, días en los que el miedo volverá a tocar la puerta. En esos días, no te juzgues. Simplemente recuerda lo que ya sabes. Recuerda quién es Dios. Recuerda quién eres tú en Él. La fe no se pierde por sentir miedo. Se pierde cuando dejas de confiar. Y confiar es una decisión. Hoy puedes decidir vivir desde la fe. No mañana. No cuando todo esté claro. Hoy, elegir la fe es elegir la vida. No una vida sin dolor, sino una vida con esperanza. No una vida sin caídas, sino una vida con propósito. Este libro comenzó hablándote de quedarte contigo. Hoy termina invitándote a quedarte con Dios, porque cuando te quedas con Dios, el miedo pierde poder. No desaparece de inmediato, pero ya no gobierna. Y tú comienzas a vivir de otra manera, con más paz, con más conciencia, con más confianza. Vivir desde la fe no es un destino, es un camino. Y ese camino, paso a paso, con dudas y valentía, con caídas y esperanza, vale profundamente la pena.